Buenas noches, mi nombre es María Carolina Zapata. Hoy les voy a conversar sobre un tema importante en la deontología, que es la ética en la sociedad contemporánea. La ética impregna toda la vida social, está relacionada con todos los derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas, con nuestra democracia y la confianza en uno mismo y en los demás. En otras palabras, la ética no es ajena a ninguna actividad humana, de forma que podemos hablar de cualquier tipo de ética en cualquier tipo de profesión, bien sea en la medicina, bien sea ética profesional o bien sea ética en la política. Esto es así porque la ética exige la coherencia personal y gracias a ella se puede impedir la instrumentalización de otras personas y conseguir que se respeten los derechos humanos. En este sentido es importante cuando se habla de la ética contemporánea, en la sociedad contemporánea, hablar un poco sobre lo que es la cultura mediática. La cultura mediática es básicamente el lenguaje, los símbolos, las imágenes, los sonidos, videos y tecnologías de la información y de comunicación que utilizan los medios de comunicación masivo para transmitir cualquier información en una sociedad específica. Se dice que el término cultura mediática hace referencia a la transición del concepto de cultura de masas a cultura mediática. Por eso es necesario que esta cultura se maneje de forma adecuada. Esta nueva forma de determinar la cultura de masas está formada principalmente por una población joven, que es la población que maneja principalmente lo que se llaman las redes sociales. ¿Okay? Entonces, en virtud de que estamos hablando de que la cultura mediática se basa principalmente en lo que son símbolos, imágenes, aquí tiene que ver mucho lo que se habla actualmente en referencia a las redes sociales y cómo se manejan las redes sociales dentro de la sociedad. Estas redes sociales simplemente es un concepto que describe la forma de relacionarse con los miembros en una determinada comunidad, aunque no se encuentra en ningún momento en algún contacto directo, siempre hay una constante comunicación dentro de cada una de las estructuras sociales que existen a través de este tipo de mecanismos como son las redes. Se pueden conectar grupos de personas entre uno o varios medios, pero lo importante es que siempre hay una transmisión de información a través de estos medios de comunicación. ¿Okay? Los efectos sobre la vida de los valores, normas, libertad y práctica que tiene la cultura mediática en la sociedad son muy diversos, entre los cuales puede estar el efecto de la diversidad de sistemas morales. Cuando hablamos del efecto de la diversidad de sistemas morales, esto se debe al pluralismo que existe en las tendencias frente a un mismo acto. Es decir, cuando una persona rige una conducta en base a normas morales, esto se puede establecer un interrogante como que cuál es el criterio que se debe tomar la persona ante este tipo de normas. En segundo lugar, el efecto de la libertad humana. La libertad humana es la libertad que tiene todo individuo de manejarse dentro de un círculo social, ¿verdad? Aun cuando se conozcan cuáles son las normas de la sociedad, cada persona debe tener la libertad de escoger cuál es la conducta que va a manejar en una determinada situación, en un determinado momento. También tenemos lo que son el efecto de los valores. De este problema surgen numerosos cuestionamientos, pero el problema principalmente radica en la objetividad y la subjetividad de los valores que están en cuestionamientos actualmente. Los valores existen, se están manejando los valores, realmente se toman en consideración dentro de la sociedad y un sinfín de interrogantes que hacen que esto genere cierta y determinada discusión en cuanto a lo que tiene que ver el efecto de esa cultura mediática, principalmente en lo que son los valores. También tenemos el efecto del fin y los medios. En este sentido, muchos especialistas sostienen la importancia de cómo se puede utilizar los medios de cualquier manera. Y también se habla de que cómo ese uso de los medios sí justifica lo que se quiere llegar a hacer. Es decir, en el caso de la cultura mediática, cuando hablamos de este efecto, es si realmente el medio, que es la red social, sirve para transmitir alguna información que realmente tenga que ver con la ética o la moral dentro de cualquier actividad.
También tenemos el efecto de la obligación moral, que está ligado con el tema de los valores y que normalmente se dice que las cosas que se realizan se hacen por obligación. Eso también tiene que ver con las normas de conductas dentro de las normas de conducta y de comportamiento que tienen las personas en un determinado momento. Y finalmente lo que es la diferencia entre ética y moral, que es un problema que en la mayoría de las personas ha ocurrido porque normalmente las personas siempre confunden ambos términos. ¿Okay? Entonces, en el estudio también de la ética en la sociedad contemporánea, actualmente existen numerosos problemas éticos que en nuestra sociedad es imposible que no haya algún juicio moral en referencia a eso. Somos una sociedad numerosa y por lo menos principalmente en nuestro país, Venezuela, se caracteriza por tener una cultura de pensamientos muy diferente. Entonces, vamos a pasar a ver los problemas fundamentales dentro de la sociedad contemporánea. Uno de los problemas dentro de la sociedad son los problemas bioéticos. Esto se refiere a lo que es la ciencia de la bioética, que es la rama que se aplica a los problemas que surgen a la hora de practicar la ciencia y la técnica, fundamentalmente los ámbitos de la salud, la procreación, la alimentación y el medio ambiente. En este sentido, siempre cuando empezaron los estudios, por lo menos de lo que es la clonación, esto ha generado dentro de la sociedad un tema de discusión porque se discute sobre el tema que si realmente es ético trabajar con la vida y experimentar con la vida de los seres vivos. Entonces esto genera una serie de polémicas que hacen que lo que es el objetivo de la bioética se vea comprometido en el desarrollo de esta ciencia. En segundo lugar, tenemos los problemas ecológicos y sociales, que son varios los problemas que se ponen de manifiesto en una verdadera crisis medioambiental. La contaminación, la lluvia, la deforestación, la desertización, el efecto invernadero, la superpoblación, han formado varios temas de discusión a nivel global de qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos como sociedad, como comunidad, para poder erradicar este tipo de problemas. Trabajar en conjunto y trabajar desde la concientización de cada uno, que eso también tiene que ver con lo que es la ética, cómo nosotros nos comportamos ante el medio ambiente para que nuestro planeta o el lugar donde nosotros vivimos sea un lugar mejor. En tercer lugar, tenemos los problemas relacionados con el ámbito profesional. En estos 2 últimos siglos, el mundo del trabajo ha sufrido una serie de transformaciones tan vertiginosas que junto con los avances de la ciencia han provocado situaciones conflictivas. Por este motivo, desde el ámbito del derecho, se ha intentado poner remedio a estas situaciones mediante lo que son los códigos deontológicos. ¿Por qué? Porque en muchas profesiones, por la exigencia que tiene la profesión como tal, los profesionales se ven en la necesidad de trabajar de cierta manera o se consiguen con colegas que de alguna manera no respetan lo que es el código moral dentro de la profesión. Por eso existen estos códigos, para que de alguna manera todos los profesionales, por lo menos en el área de la contaduría pública, que es la carrera que hoy en día estoy cursando en la Yacambú, todos los profesionales de contaduría pública sepamos cómo debemos comportarnos ante ciertas situaciones que se presentan en nuestro día a día dentro de la profesión. Y que sepamos cómo nos tenemos que comportar y que esos códigos éticos y esa moral que debemos tener como profesionales nunca se pierdan. Tenemos los problemas derivados de la globalización, que es estos problemas que suceden por lo menos en un lugar determinado, en un país, afectan directamente también otros países. Es decir, si hay un problema económico, por ejemplo en Estados Unidos, eso va a afectar directamente también la parte económica y social del resto de los países. Ponemos de ejemplo Estados Unidos porque es una de las principales potencias a nivel mundial y por lo menos una caída de la economía en este país o incluso en países europeos va a afectar de alguna manera lo que es el comportamiento por lo menos del tipo de cambio del dólar, que a nosotros nos afecta bastante. Entonces ningún país, ninguna nación es independiente del mundo, porque como vivimos en un planeta donde todos nos relacionamos, lo que sucede nos afecta directamente a todos, por eso se habla de lo que es la globalización. Y la falta de sentido, el otro problema que tenemos es la falta de sentido en la vida al haber eliminado los asideros valorables.
Esto quiere decir la carencia de valores que se está viendo en toda sociedad en este momento. La diferencia en la actualidad es su estrecha relación con la cultura formada por ciertas creencias religiosas que han salido, ideas políticas, arte y tecnología particulares de una sociedad. De alguna manera la sociedad se vea realmente afectada. Esta carencia de valores ha incidido principalmente en que haya una diversidad de pensamientos a nivel poblacional que de alguna manera discrepan de otros pensamientos y hace que la sociedad de alguna manera esté totalmente, se disperse en cuanto a lo que debe de ser. ¿Okay? En relación a lo que son los valores, es importante que la sociedad retome de alguna manera lo que se quiere, el lugar a donde queremos llegar, puesto que esto incide directamente en lo que tiene que ver con la ética. Finalmente, quiero compartir con ustedes un pensamiento que dice: la ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es consecuencia de tomar conciencia de lo que somos. Esto quiere decir que sencillamente cuando hablamos de ética no es algo que debe estar establecido en la sociedad, no solamente debemos hablar de ética como algo establecido, simplemente debemos también tratar de conocernos internamente y tener un poquito de conciencia de dónde queremos llegar y de dónde estamos, y de trabajar un poco para evitar que todos estos problemas que estamos viviendo actualmente en la sociedad contemporánea, poner de alguna manera de nuestro propio interés y nuestra propia iniciativa para que todo esto pueda mejorar. Muchas gracias, buenas noches.